Vamos a las 9:48 a conversar con el arquitecto Enrique Espinosa. Él es candidato a la presidencia de la Cámara Peruana de la Construcción, una cámara que, como ustedes imaginarán, amigos oyentes, es sumamente importante, sobre todo por el desarrollo excepcional que está teniendo la construcción en el país. Y la otra cosa es pues que en realidad es la primera vez en 30 años que se presentan dos listas para dirigir esta Cámara. Siempre se ha realizado bajo la perspectiva de una lista única. Arquitecto, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy gran expectativa, como es natural, por la dirección de la Cámara Peruana de la Construcción. Y me gustaría que nos cuente un poco cómo, desde el punto de vista de los propios ingenieros, arquitectos, especialistas, ven ustedes el proceso que se ha seguido en el país de crecimiento y desarrollo de la construcción. Bueno, sin duda que el Perú pasa hoy en día por uno de sus mejores momentos. No hay duda que hay vaivenes, no hay duda que hay a veces pequeñas crisis políticas que van estallando por ahí, pero lo que no podemos dejar de reconocer es que hoy en día es un país más justo, es un país que hoy día brinda mayor posibilidad de, por ejemplo, que un peruano tenga una vivienda digna y justa, y esos son logros que se han podido tener por el esfuerzo de los diversos gobiernos que han habido y también por el empresariado privado, por el empresario privado que ha apoyado en todo este proceso. Bueno, usted es un hombre joven. ¿Qué lo lleva a querer ser presidente de la Cámara Peruana de la Construcción? Muchas gracias tu pregunta, Cayetana. Tengo ya más o menos 8 años metido en la Cámara, tratando de sacar adelante una serie de iniciativas. Y efectivamente, no obstante tengo 43 años, creo que tampoco soy tan joven. Y por otro lado, si los jóvenes no nos metemos en... Vamos a decir, esto no es política necesariamente, pero si los jóvenes no nos metemos en los gremios y no ayudamos para que este país salga adelante, creo que es un gran error. Creo que este es un momento interesante a nivel del empresariado nacional. Vienen habiendo renovaciones en la mayoría de los gremios. En IPAE han elegido a Gonzalo Aguirre, que también es una persona joven. En CONFIEP mismo, ¿no? Ocurre lo mismo. Y esperamos que en la Cámara Peruana de la Construcción también ocurra lo mismo. Sí, pues es un panorama generacionalmente distinto, ¿no? Y dígame una cosa, lo mismo pues que ha producido el crecimiento, el desarrollo de la construcción, también debe haberle dado otra fisonomía a la Cámara. Son muchos más miembros, hay sectores. ¿Cómo se distribuyen las técnicas y las especialidades? Curiosamente, la Cámara no es un gremio tan grande. No obstante, en el Perú hoy en día hay por encima de 2.000 empresas que se dedican al rubro de la construcción o al negocio inmobiliario. Esto, si lo pudiéramos comparar, digamos, con 10 años atrás. A nivel de las empresas nos debemos haber duplicado. Pero lo que yo le quería comentar, lo curioso es que la Cámara solo tiene 331 socios, por todo tener. Y de ese universo hay algunos socios que por X motivos no necesariamente participan de la Cámara. Activamente participan de la Cámara alrededor de 250 socios, lo cual hace que necesitamos crecer. Y necesitamos crecer con ideas nuevas. La Cámara tiene que volver a ser el referente de la industria de la construcción. En los últimos años eventualmente se ha perdido un poco de espacio y la Cámara tiene que recuperar ese espacio. ¿Debería la Cámara cumplir algún tipo de rol en todo lo que significa autoconstrucción en el Perú? ¿Podría dar indicaciones, no sé, normas, consejos para que la autoconstrucción, que no va a detenerse porque una ley diga que no se puede autoconstruir, sea más segura? Sin duda. Yo creo, comparto la visión que tú dices, Guido, pero hoy en día hay algo que es bien interesante en el Perú. Hoy en día hay familias que recién se forman, familias de jóvenes, que no han visto otra cosa en este país más que prosperidad. Y esas familias lo que quieren es
y gracias al acceso al crédito hipotecario y gracias al acceso al crédito, lo que quieren es tener una casa hoy. No quieren pasar por el proceso que pasaron sus padres, que les tomó 30 años tener un hogar cómodo, un hogar que permita que uno forme a la familia. Entonces, eso está cambiando. Pero la Cámara ha generado varias iniciativas. Por ejemplo, la más importante de las iniciativas que ha promovido la Cámara últimamente fue la creación de lo que se llama la DIPROC. La DIPROC es la División de Protección de Obras Civiles. Esto es una institución que se ha formado en combinación entre el Ministerio del Interior y la Cámara para proteger las obras, muy parecido a lo que tienen los bancos con las Águilas Negras. La delincuencia en las obras de construcción civil ha aumentado terriblemente y el Estado, gracias a Dios, se ha dado cuenta de que esto es un problema para el país. Entonces, esta ha sido la iniciativa más interesante. Pero después se han generado dos iniciativas más en la Cámara. La Cámara empezó hace un año un estudio sobre qué significa la informalidad en la construcción. La informalidad en la construcción es muy amplia se puede definir desde la informalidad para construir hasta la informalidad para la calidad de los materiales. Entonces, ese estudio todavía está en proceso. Esperamos que este estudio traiga una serie de soluciones y que puedan ser planteadas al país. Pero si bien la construcción y el boom inmobiliario es fruto de la inversión privada, tenemos que reconocer que un lastre que tiene es justamente todas las autorizaciones que tiene que tener la industria formal, la construcción formal de parte del Estado y una serie de barreras. Y me quería referir al tema de los terrenos y también de obras de agua potable y saneamiento, las redes que no llegan justamente a atender aquellas zonas donde se podría construir, ¿no es cierto?, viviendas más populares. Lamentablemente lo que estamos viviendo hoy día en el Perú es la falta de planificación. En el Perú, en los últimos 20 o 30 años, ha habido muy poca planificación y han habido dos combinaciones interesantes para un país, pero que si no vienen acompañadas de planificación ocurre lo que estamos viviendo hoy en día. Creció durante un periodo de tiempo muy corto, muy rápidamente la población y por otro lado ha habido una mejoría económica y acceso al crédito por parte de las familias peruanas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, el Estado tiene que de alguna manera incentivar que la planificación en las grandes ciudades del Perú sea una obligación. Las ciudades del Perú no pueden seguir creciendo sin planificación. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, la mayoría de ciudades del Perú no tienen catastro. En la propia ciudad de Lima, de los 42 distritos más 10 distritos del Callao, son muy pocos los distritos que tienen un catastro actualizado. Entonces, si el Estado no ve la planificación como una política importante, una política de Estado, eventualmente hay problemas que no se van a solucionar. Lo que más afecta hoy en día a poder construir viviendas para los sectores económicos más necesitados son, uno, la falta de suelo con posibilidad para ser edificado y dos, el problema del agua que tú acabas de mencionar. Creo que el gobierno hace esfuerzos importantes, pero esos esfuerzos no siguen eventualmente al tamaño de la población. Y eso no solamente ocurre en Lima, sino ocurre en todas las grandes ciudades del Perú. Bueno, eso nos indica claramente entonces, y se ha insistido tanto cada vez que se habla del desarrollo económico, que una de las áreas en las que hay que poner un enorme esfuerzo es en infraestructura. Desde vial hasta agua y saneamiento, etcétera, ¿no? Pero yo quería preguntarle otra cosa, que es el tema de los precios. En realidad uno queda asombrado todos los días de cómo suben los precios de los departamentos, de los terrenos, y entran los temores, además de decir... De las oficinas y las residencias en las casuarinas también. Naturalmente, pero ahí tenemos un apoyo, digamos, que no todos tenemos. Una suegra con plata. Una suegra con suerte, parece, nada más. Bueno, pero
¿Cómo se ve? ¿Cuál es la perspectiva? Porque se dice, bueno, el boom, pero el boom puede pasar lo que ha pasado en España, puede pasar... Sí, siempre claro, nosotros el boom vivimos asustados. revienta la burbuja. ¿Estamos en una burbuja? Esta pregunta es una pregunta constante, ¿no? Y una preocupación constante. Pero creo que la manera de enfocar la pregunta y dar una respuesta es que todo mercado hay que segmentarlo. Entonces, el Perú tiene un déficit aproximado de más o menos 1,5 millones, algunos hablan de hasta 1,700,000 de familias que necesitan una casa que tenga mejores condiciones, ¿no? No significa que hoy día no tengan casa, todos los peruanos de una manera u otra viven en algún lado. Entonces, mientras exista un déficit tan grande, la posibilidad de hablar, primero, la posibilidad de hablar de una burbuja es muy difícil. Y dos, creer que estamos en un boom de construcción de viviendas porque en Miraflores, San Isidro, Surco, La Molina haya mucha edificación, es una mirada bien sesgada de lo que ocurre en el Perú, ¿no? El Perú es mucho más grande que La Molina, Miraflores, Surco o San Isidro. Ahora, es probable que en estos 5 distritos ricos de la capital, la distancia que ocurre entre la oferta y la demanda cada día se acorte más o se vaya acortando. Y eso significa que estamos llegando en ese segmento a los un límites. techo, digamos. Eventualmente estamos llegando a un área en donde, a diferencia de hace muy pocos años, donde cualquier producto se vendía, eventualmente hoy en día entramos en otra fase donde lo que se vende va a ser lo mejor ubicado, lo mejor diseñado, lo que tenga mejores materiales en sus acabados y lo que tenga mejor acceso al crédito. Lo cual es todo un gran desafío para la industria, en realidad, interesante además, porque supone creatividad y tal. Lo último, usted ya ha hecho mención a esta DIPROC, la División de Protección de Obras Civiles, las relaciones en realidad que tienen los industriales de la construcción con los trabajadores. Allí se presentan continuamente noticias acerca de accidentes de trabajo, pero también presiones de sindicatos y temas de empleabilidad, en fin, es un mundo entre peligroso y dramático. ¿Cómo observa usted y qué se puede tener como Cámara con respecto, qué posición se puede tener como Cámara respecto a estos temas? Bueno, como Cámara tenemos que mencionar que la relación que tiene la Cámara con el Sindicato de Construcción Civil es muy buena. Es más, hay un diálogo constante, hay un diálogo fluido. No hay duda que en toda negociación, como ocurre todos los años, las dos partes tienen sus posiciones y después se llega a un punto de acuerdo y de entendimiento. Eso ha venido ocurriendo los últimos años y esperamos que siga siendo así de cara al futuro. Lo que la Cámara no acepta, y creo que al Sindicato de Construcción Civil le falta ser un poco más enfático, es la violencia. Lo que no puede seguir ocurriendo es la violencia que existe en la ciudad de Lima y en las diversas ciudades del Perú debido al asalto que sufren las construcciones por bandas delincuentes que se hacen llamar sindicatos, y eso no se ajusta a la realidad. Entonces, nosotros lo que esperamos como Cámara es que nos demos cuenta que este es un problema que tenemos que solucionar juntos, el empresariado y el Estado. Muy bien, arquitecto Enrique Espinosa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Tienes Suerte. un Muchas desafío gracias. por delante y mucha suerte. Muchas gracias. Nos veremos que ojalá el día lunes nuestra lista pueda salir favorecida. Viene acompañada por muy buenos profesionales, no solamente jóvenes, sino gente de todas las edades y gente que viene como líder de los diversos grupos económicos que se presentan en la Cámara. Ahora les toca construir el triunfo. Ojalá, esperemos que así sea. Gracias. 10:02 de la mañana, estamos cerrando ampliación de noticias. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, amigos.